Sin embargo, con frecuencia, Dios nos lleva a pasar este proceso y este quebrantamiento porque no somos capaces, y también por nuestra humanidad, por nuestra tendencia al pecado, no queremos someternos. Entonces, para experimentar la plenitud completa que Dios nos ha dado y que nos ha prometido, tenemos que pasar por este proceso, porque hay una necesidad. Y de hecho, la respuesta que mejor podemos encontrar de, ok, Señor, ¿por qué quieres que pasemos esto? Es porque el proceso de quebrantamiento significa el mejor trabajo que Dios puede hacer para obtener y producir el mejor resultado. Eso es. El proceso de quebrantamiento representa el mejor trabajo de Dios en nuestras vidas para a su vez producir el mejor resultado. Idealmente, uno debería solo rendirse, pero no lo hacemos. En cambio, una persona que no pasa por un proceso de quebrantamiento tiene una relación ambivalente con el Señor o no tiene una relación con el Señor. Yo, cuando redactaba esto, el Señor me decía, es que no hay relación conmigo. Y yo le decía, Señor, pero una relación ambivalente puedo decir, porque decir que no tienen una relación contigo, que yo no tengo una relación contigo porque no he sido quebrada, igual es fuerte. Pero el Espíritu Santo me momentaba y decía, no, es que hay hijos míos que no tienen una relación conmigo, que dejaron de tener una relación conmigo. Hay otros, me decía, como tú lo ves, que es ambivalente, un día sí, un día no. Pero no hay profundidad en esa relación, así que al final no es una calidad y no termina teniendo un resultado. También, si no pasamos por este proceso, empañamos la imagen de Dios, estorpecemos los planes de Dios. No somos un buen ejemplo para nuestra familia, para nuestra iglesia, para las personas que nos rodean. Dañamos a los demás. Entonces, una persona que se limita y no quiere pasar por un proceso de quebrantamiento tiene estas características. Tiene una relación ambivalente con el Señor o no la tiene de plano, daña a los demás, empaña la imagen de Dios, lastima a su familia, no es un buen ejemplo para su iglesia, para todas las personas con las que se rodea. Y eso lo podemos ver clarito en el ejemplo de Israel. Israel tuvo que pasar por un proceso de quebrantamiento gigante, que en realidad quizás pudo haber durado mucho tiempo, pero duró muchos años, porque se resistía. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Y yo quiero también que lo tomen esto, quizás es fuerte lo que estoy diciendo, pero la acción y el proceso del Señor de llevarnos al quebrantamiento no es una acción punitiva hacia nosotros. No es por querernos hacer sufrir, no es porque Él es feliz cuando nosotros nos dolemos, cuando lloramos, cuando atravesamos dolor, sino que es una acción reformadora. Dios desea eliminar a través de todo este proceso todo lo que nos aleja de Él. Eso es la finalidad. Y con ese corazón quiero que puedan mirar todo lo que voy a seguir contándoles, porque no lo veamos como esta acción punitiva que acabo de decir, de que no, el Señor quiere que yo sufra, quiere que yo no avance, es que voy a la iglesia y estoy y lo busco, pero mira, me pasa esto, hay una enfermedad, mi familiar, el trabajo, me canso, me cuestiono. No, el Dios no quiere que vivamos en eso. Pero lamentablemente, como dije anteriormente, nuestra humanidad nos lleva a resistirnos. Y el proceso que quizás debió haber sido una semana, meses, solo estoy diciendo porque sabemos que el tiempo de Dios, Él solo lo conoce, nosotros lo tomamos como años. Es importante saber que Dios igual va a obrar de alguna u otra manera, en un proceso corto, mediano o largo, pero va a obrar en ti. Solo que muchas veces te vas a dar una y otra vuelta. Y aquí también lo podemos ver en el ejemplo de Jonás. No sé si muchos saben la historia de Jonás, ¿cierto? Jonás, Dios le pidió a Jonás que fuera
porque él había decidido extender perdón y misericordia y quería que el pueblo de Nínive se salvara, pero Jonás tuvo su propio juicio, se halló muy justo ante sus propios ojos y decidió no hacerlo. ¿Y qué pasó? Que el proceso de Jonás se hizo largo. Pasó, de hecho los niños lo ven en la historia, vino esta ballena, estuvo ese tiempo y aún así la palabra dice que duró harto tiempo enojado, airado, porque no quería pasar el proceso, entonces ahí tuvo que quedarse. Lo mismo que es en el caso de Caín. Caín, ustedes saben que, ¿conocen la historia igual? Con el hermano. Aquí vemos dos actitudes, porque Jonás fue justo delante de sus propios hijos, o sea, de sus propios ojos. Creyó que todo el pueblo no merecía el perdón de Dios, que él era suficientemente justo y que esas personas no necesitaban que Dios les perdonara y le diera otra oportunidad. Y en Caín podemos ver una actitud rebelde, porque cuando Dios le preguntó por su hermano, él le dijo, ¿qué sé yo? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Como una actitud desafiante. Entonces, tanto una actitud de justicia propia y una actitud rebelde nos limitan a entrar en el proceso de Dios. Y Dios es soberano y tiene el derecho exclusivo, anoten esto, el derecho exclusivo, y por eso cuando quebranta, Él elige cómo, cuándo, dónde y por qué. Él determina el momento preciso. Él elige los instrumentos, las personas, las circunstancias, todo a tu alrededor. Él elige la duración e intensidad del proceso. Sin embargo, como nosotros nos resistimos al obrar del Señor, lamentablemente la resistencia puede durar años, más tiempo de todo lo que el Señor había ya decidido. Había decidido que pasemos por este proceso esta cantidad de tiempo, bajo esta circunstancia. Pero yo y mi ego lo limita y extiendo ese proceso, lo extiendo más. Y pasa que muchas veces vemos quizás a nuestros propios hermanos, nos vemos a nosotros mismos, que Dios nos habla. Por ejemplo, estamos en medio, nosotros con el Ciro, decimos, nos ha pasado una tras otra. Y alguien desde afuera podría decir, hoy los chicos están siendo probados. Qué bueno, están siendo probados. Pero puede ser que no. Puede ser que realmente no hayamos aprobado y que ese proceso debía haber terminado hace un tiempo atrás y realmente Dios está haciendo la obra, pero nosotros la estamos limitando. Entonces muchas veces podemos ver que estamos sufriendo o hay hermanos que están sufriendo y nos alegramos porque Dios está haciendo la obra, pero hay que hilar más fino, porque muchas veces solo estamos sumergidos en nuestro propio sufrimiento y no significa que estamos pasando el proceso de quebrantamiento, porque una persona no quebrantada tiende a desafiar la voluntad de Dios. Bueno, y también le pasó a Nabucodonosor, lo conversaba igual ayer con el Ciro, 7 años tuvo que vivir como animal alimentándose de hierba para que al final su corazón fuese quebrantado, para que pudiera reconocer a Dios. Y muchas veces tendemos a ver la paja en el ojo ajeno, como lo dice ahí en Mateo 7, que creo que podría estar ahí en la pantalla, que dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Entonces, muchas veces miramos el proceso o las circunstancias de las demás personas y creemos que incluso lo que yo estoy compartiendo ahora no es para mí, porque yo no anhelo pasar por un proceso doloroso. ¿Alguien de ustedes aquí anhela sufrir? ¿Anhela quizás alguna enfermedad, algún proceso económico, laboral, personal? Yo creo que nadie lo anhela, pero a veces es necesario. Y yo no estoy diciendo aquí, quiero que no se confundan, con que las enfermedades y todas las cosas son decisiones del Señor para probarnos, sino que muchas veces todas estas cosas también son consecuencias de nuestras propias decisiones. Lo hemos conversado. Muchas veces pasamos por situaciones amargas porque son consecuencia de nuestras decisiones y nuestros propios pecados. Cosechamos lo que sembramos.
Pero aún así, también hemos aprendido que Dios es bueno y misericordioso. A pesar de que vivamos en las consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios saca algo bueno de ahí. Como decimos siempre, Dios bendice, Dios transforma, Dios nos lleva a moldear nuestro carácter, nos lleva a aprender qué es lo que quiere calar el más profundo en nuestro interior. Pero también estas circunstancias a veces son parte del quebrantamiento. Entonces, entender cómo luce una persona no quebrantada nos ayuda a entender la necesidad del quebrantamiento y nos prepara para su aceptación. Y aquí igual las voy a enumerar y también para que las puedan ir anotando. El primer subtítulo, ¿cómo luciríamos si no fuésemos unas personas no quebrantadas? Bueno, nos caracterizaríamos por ser orgullosos y no enseñables. El orgulloso se resiste a aprender y por lo tanto rechaza las correcciones de Dios y los demás. Una persona que se opone al cambio. Eso es. También ustedes saben que una persona orgullosa viene de la mano con el egocentrismo. La persona egocéntrica ve toda la vida girando a su alrededor. Por lo tanto entiende que aunque Dios quisiera cambiar en algo en ella, no lo necesita. Es más así. La persona que es egocéntrica le dice, Señor, yo tengo estos sueños, estos son mis planes. E intentamos cambiar el rumbo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para que se amolde a nuestras prioridades. Lo vimos la prédica pasada con el Ciro, que a veces nuestros sueños y nuestros planes están a esto de distancia del Señor, pero nosotros aún así, por este corazón, buscamos que en algún camino se encuentren intentando cambiar la voluntad del Señor. Y eso solo habla de que somos egocéntricos, que en nuestra carnalidad hay orgullo y pensamos solo en nuestro propio beneficio. También una persona no quebrantada es rebelde, como conté recién en el caso de Caín, que le dijo así como, pero si yo no sé dónde está mi hermano, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y como súper desafiante. ¿Ustedes lo han pensado? Yo creo que uno le cuesta imaginarse como la actitud quizás del corazón de Caín, porque incluso hasta a mi jefe me da como cosa a veces decirle así como no, esto, como cuestionarle algo, pero él le cuestionó a Dios, fue rebelde. Y eso es también otra característica. Cualquier grado de disciplina y aún las reglas establecidas, esta persona se resiste a la autoridad y al consejo. La rebeldía es el pecado común de todos los seres humanos. Otro, autosuficiente e independiente. Una actitud de autosuficiencia puede apreciarse con frecuencia a muy temprana edad. De hecho, cuando los niños, por ejemplo, se rehúsan, están aprendiendo como a caminar o a usar zapatos y quieren abrocharse solos y todavía no saben abrocharse solos los zapatos. Pero los niños pasan por esas etapas y dicen, no, yo soy independiente. Y de hecho ni siquiera lo dicen, sino que tienen acciones. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no le decimos al Señor, yo soy independiente, yo soy autosuficiente, porque no lo queremos reconocer por nuestro orgullo. Pero sí somos como los niños que toman acciones. Que el niño va y se quiere abrochar solo los zapatos y no le hace caso a la mamá. Y dice, no, yo puedo. Esta misma actitud nosotros la tenemos cuando grande. Y uno puede ver que es parte de la humanidad caída. También la podemos ver en los niños, ¿qué más no en nosotros? Está más camuflada, pero sí está dentro de nosotros. También somos insensibles. Pablo, antes de convertirse, era súper insensible. Ustedes saben todo lo que hizo él, cómo persiguió a nuestros hermanos, cómo no le importaba nada. Yo creo que la definición de la palabra insensible quizás. Y cuando conoció a Cristo, fue transformado, una persona diferente, solo después de haber sido humillado y quebrantado. También somos insatisfechos. Por ejemplo, el pueblo se quejó contra Moisés y contra Dios durante 40 años en el desierto. Siempre queremos más. Nunca estamos conformes. Dios nos da y nosotros, no, es que no es suficiente. Necesitamos más. O incluso cuando ya está todo tranquilo y tenemos nuestra vida relativamente estable,
ahí empieza el bichito. No, es que esto puede ser mejor. Yo sé que Dios me quiere bendecir, entonces sí. Y en realidad a veces camuflamos esa necesidad y esa actitud como de que el Señor te bendiga, que está bien, pero a veces es por una parte de nuestro corazón que está insatisfecho y que lo camufla. Así como camuflamos ser rebelde, ser insuficiente, también camuflamos estar insatisfechos y no nos damos cuenta, porque hay que hilar mucho más profundo y más fino para darnos cuenta cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y después de describirles cómo podríamos ser una persona que no está quebrantada, les quiero decir que el quebrantamiento es beneficioso, pero muy, muy doloroso. Demasiado doloroso. Dios desea nuestra libertad, nuestro gozo y nuestra paz, pero muchas cosas tendrán que desaparecer de nuestras vidas para llevarnos a esta posición. La semana pasada vimos que debíamos entregar todo, nuestras coronas, rendirlas completamente a Cristo. Y esto también se enlaza con eso, es el mismo llamado en la misma dirección, porque estamos hablando de todo que aquella vez, aquel pensamiento que usualmente, frecuentemente usamos para nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestra comodidad, ya sean personas, circunstancias, cosas, familia, todo lo que frecuentemente nos da esa sensación de seguridad, de identidad y de comodidad, debe desaparecer. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que necesitamos que Dios saque nuestros salvavidas. Estos salvavidas que nos ayudan a sentirnos seguros, que nos ayudan a nuestra identidad y a nuestra comodidad, debe desaparecer. ¿Saben por qué? Porque aquellos salvavidas jamás van a evitar que nosotros naufraguemos, que tengamos pequeños naufragios, pero sí van a evitar que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Y esto no quiere decir que el deseo de Dios quiera hacernos sufrir, pero las experiencias son las que nos desapegan de ello. Todo este proceso de quebrantamiento nos va a desapegar de todo lo que yo acabo de decir, de esos pequeños salvavidas que están ahí para hacerte sentir cómodo, para reforzar tu identidad, para estar seguro con tu trabajo, tu familia, tu vida en general. Todo eso debe desaparecer, porque al final, al único que necesitamos es a Cristo. Necesitamos ser desarraigados de todo lo que amamos para aprender a amar lo que apreciamos, lo que no apreciamos, lo que realmente necesitamos apreciar. El quebrantamiento usualmente ocurre en la soledad, en el desierto, la carencia o la escasez, donde nada ni nadie nos puede ayudar, solo Cristo. Y aquí los quiero invitar a leer en 2 Corintios 12:10, que dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese versículo yo creo que muchos lo tenemos por lema en muchas circunstancias, pero en ese sentido el desierto es cruel, es impersonal, no discrimina y por lo tanto nos afecta a todos por igual. El desierto no es el bálsamo ni un masaje, pero es un gran maestro que aporta las lecciones poderosas y claras para vivir apegados a Dios. El tiempo que podríamos permanecer en el desierto está determinado por la sumisión o la rebelión al Señor. O sea, tu proceso se determina si eres sumiso a Dios o eres rebelde a Dios. Lo que acabamos de decir hace un tiempo atrás. Todo este proceso, el tiempo y lo que Dios quiere formar va a depender si se alarga o se acorta simplemente por nuestra actitud de sumisión o rebelión. El quebrantamiento es doloroso pero necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos ser convertidos en lo que debemos ser, hijos de Dios, hechos a la imagen de Cristo, que reflejen el carácter manso y humilde del Señor, porque podemos sufrir hasta ser humillados y no ser quebrantados. Eso es lo que yo les comentaba adelante. Podemos quizás estar pasando el proceso doloroso y ser humillados y estar sufriendo, pero eso no significa que
estemos siendo quebrantados en la intimidad. Podemos vivir las emociones que reflejan el quebrantamiento, pero no así el quebrantamiento. Yo sé que es como difícil de entender en medio trabalengua, pero es cierto. A veces sufrimos y sufrimos y sufrimos y el Señor no se agrada de eso. Yo creo que Él está ahí y anhela como buen padre. Yo creo que como también los que son padres que ven a sus hijos sufrir por decisiones, pero también tienen que guiarlos, corregirlos y estar ahí dándole el aliento que necesitan, pero también como padres necesitan que ellos crezcan, que vayan aprendiendo. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y por lo mismo, para evitar todo eso, también tenemos que identificar los obstáculos del quebrantamiento. Y acá les voy a nombrar algunos. De nuevo, la autosuficiencia y el orgullo, la injusticia. Siempre, el Ciro igual lo compartió, siempre pensamos que tenemos la razón. Queremos nuestra propia justicia. Pero no, la justicia es de Cristo. Y tenemos muy metido en nuestro pensamiento la injusticia, el exceso de confianza en nuestros dones y talentos, el amar la buena imagen y la apariencia, el idolatrar la reputación, la necesidad de controlar a otros o las circunstancias, no reconocer nuestros pecados, faltas o errores, seguir culpando a otros y entrasparnos en la amargura. Esos son todos los obstáculos, y yo creo que más, de los que podemos identificar que no permiten que entremos en este proceso de quebrantamiento. Dios tiene numerosas formas de obrar para formar a la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. No es común que esa imagen se forme cuando estamos en abundancia, cuando estamos en periodos donde todo está bien, donde estamos felices, donde está todo en orden o bajo control, sino que todo lo contrario. Las circunstancias que forman nuestro carácter vienen de las pérdidas, la depresión, la desilusión, los fracasos, las derrotas en nuestra familia quizás, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, porque lidiamos con situaciones que quisiéramos que fuesen mejores, pero no lo son. Incluso con sueños que no se realizaron, que están incompletos, con ataques del enemigo. Es ahí, en todas estas circunstancias, que uno diría, es el peor escenario. Es el peor escenario para estar como con mis antenitas paradas y enfrentar este proceso, porque estoy más vulnerable, porque siento pena, porque estoy triste, porque quiero que me cobijen. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que estar alertas, nuestra mente, nuestro corazón despiertos para poder ver este proceso de quebrantamiento. Son este tipo de experiencias las que terminan quebrando nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Nos muestran que la imagen de Dios y todo lo demás no vale. O sea, que la imagen de Dios es lo que vale y lo demás no vale nada. Que tenemos que renunciar a todo porque lo único que tiene valor es pasar tiempo con Dios. Las circunstancias nos hacen volver a Dios y nos refuerzan que depender de Él es lo que necesitamos. Ahora lo vemos también como un papá disciplina a sus hijos, y el proceso de quebrantamiento también tiene que ver, en realidad el sinónimo también de quebrantamiento tiene que ver con la disciplina. Y aquí hay un pasaje un poquito largo que es en Hebreos 12, del 6 al 11. Dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante largos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa,
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos disciplina o no? Los que son papás, yo creo que aquí saben que los niños necesitan disciplina. Todos necesitamos disciplina. No solamente en nuestra etapa de crecimiento, sino que en todo momento. Aquí vemos que su disciplina es una muestra de amor, una evidencia de que somos sus hijos y es un instrumento para la santificación. Ahora, vamos a ver cómo se ve esta persona quebrantada, que ha pasado por este proceso de disciplina, que lo ha dispuesto en su corazón y ha dicho, Señor, esto es doloroso, pero vamos, me estás disciplinando, quiero verte. ¿Qué es lo que quieres para mí? ¿Qué necesitas que yo transforme de mi vida? Estoy aquí. Ya, estas cualidades de una persona que ha sido quebrantada la podemos identificar. ¿Por qué? Porque dejamos de justificar o racionalizar el pecado. Es lo primero. Eso es lo primero que hacemos cuando estamos entendiendo el proceso de quebrantamiento. Después comenzamos a apropiarnos de nuestras faltas, errores y pecados. Cesa la proyección de sus problemas al resto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos pasa algo o estamos pecando decimos, no, es que él me respondió así. No, es que la jefa me dijo esto, entonces yo bajo mi propia justicia creo que sí y no. Y ella es la que me hace enojar, me saca de mis casillas. No, es que mi hijo, mira, si me quebró esto, me valió esto, la tele. No, y siempre buscamos justificarnos y culpamos al resto de nuestro propio pecado, de nuestra amargura, de nuestra rabia, de nuestra poca paciencia. Culpamos al resto. Entonces, cuando ya hemos sido quebrantados, empezamos a apropiarnos de todo esto. El arrepentimiento no busca ser entendido al confesar. Cuando una persona confiesa sus pecados después de que lo hace suyo, ya no logra buscar que alguien te entienda o entenderlo, sino que solo asumimos que he pecado, esto no lo puedo volver a hacer, Dios me perdonó y debo disponer de todo mi ser para dejar de hacerlo. No puedo culpar al resto, las circunstancias no las vamos a controlar, pero sí puedo controlar mis propias decisiones. Comenzamos a ver nuestros propios puntos ciegos. Todos nosotros tenemos nuestras áreas de vida que no vemos, que no queremos ver en realidad, que no han sido completamente redimidas. Pero a través de este proceso comenzamos a ver estos puntos ciegos. No necesitamos ganar o tener la razón, o tener la última palabra. Esas son las cualidades de una persona que ha sido quebrantada o está en el proceso. Y al final, la meta del quebrantamiento son dos cosas, y la podemos ver en dos cosas. Destruir nuestro ego con todo y su mundo, con todo lo que hemos dicho que tiene una persona que no ha sido quebrantada, para dar paso a una cosmovisión y una vida centrada en Cristo. Y en segundo lugar, este quebrantamiento necesita destruir los ídolos que controlan nuestras emociones. Por lo tanto, controlando nuestras emociones, controlamos nuestras conductas y acciones. Porque generalmente tendemos a justificarnos y decimos, yo estaba enojada y por eso dije eso. Yo estaba triste y por eso dije tal cosa o hice tal cosa. Entonces, si se dan cuenta, nuestras emociones controlan nuestras conductas y acciones. Y si derribamos a través del quebrantamiento todos los ídolos de nuestras emociones, vamos a terminar con mejores conductas y mejores acciones. Entonces, hay bendiciones a través de este proceso de quebrantamiento. Las voy a enumerar rapidito, que dice, tener una intimidad con Dios. Hemos comenzado diciendo que una persona no quebrantada tiene una relación ambivalente con el Señor o no la tiene. Por lo tanto, tampoco hay intimidad. Pero cuando pasamos este proceso, entendemos que podemos tener una intimidad con Dios. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento a través de este proceso. Tenemos un gozo en medio de la aflicción. No hay preocupación por la reputación, el estatus o lo que sea que te llenaba de ansiedad. Deseo de servir a otros como quería el hijo pródigo de servir a su padre. Ese es el deseo genuino. Dejamos de lamer nuestras heridas. ¿Por qué? Porque nuestras heridas con el tiempo tienden a ser mayor
cuando las lamemos y cuando nos reactivizamos constantemente, al final una herida que es de este tamaño termina siendo el triple. Y eso ya no pasa cuando decimos quebrantado. Tenemos un carácter manso y humilde. Tenemos una actitud de gratitud, agradecer por lo más mínimo todos los días. Yo desde el año pasado, un tarrito que nos regaló la pastora para la reunión de mujeres, decidí que todos los días le iba a echar un papelito de un agradecimiento, porque entendí que agradecer no es solamente cuando encuentro trabajo, cuando mi familia está sana, cuando pasan ciertas cosas que son como hechos memorables, sino que una actitud de agradecimiento significa que todos los días estamos agradecidos por una u otra cosa, tan solo por la razón de vivir y ser hijos de Cristo. Y eso viene de una actitud, y créanme, se los recomiendo, háganlo, porque uno se da cuenta que después yo a fin de año vi, y hay muchas cosas del año pasado que ni recordaba que había agradecido por la mañana, por el sol, por una palabra, por un abrazo, y ahí uno se da cuenta de lo que vale. Tenemos también un mayor disfrute de la gracia por parte de Dios. Si tuviéramos que al final que mencionar una sola meta de este quebrantamiento, es poder ver que Dios nos forme a su imagen, que transforme todo lo que hay en nuestro interior. Porque al final, sufrir a consecuencia de nuestro pecado, aún así, si es por largo tiempo, no implica necesariamente un quebrantamiento. Como lo explicábamos delante, como la historia de Israel, que sufrió mucho tiempo, pero eso no significó que quizás estaban todo ese tiempo en el proceso de quebrantamiento, sino que era más del tiempo que Dios había determinado para ello. El quebrantamiento no es el deseo de Dios para vernos sufrir, sino la obra de un Padre que nos ama demasiado para dejarnos tal como estamos. Y para terminar, y quizás fue mucha información, pero quiero resumir esto. Mañana empezamos un tiempo de ayuno y oración. Si hemos identificado en nosotros que quizás llevamos mucho tiempo en un proceso de quebrantamiento, quizás innecesario, si el Señor en este momento te ha dicho, te tengo ahí, pero estás pasando más del tiempo que yo había dispuesto para ese proceso, te animo a que seas valiente y le digas, Señor, quiero enfrentar ese quebrantamiento. Quiero salir aprobado. Si identifican en su interior que quizás llevan todo ese tiempo sin ningún fruto y que en realidad nos parecemos más a una persona no quebrantada que a una persona quebrantada, es el primer paso para ser sinceros. Y qué mejor que vamos a tener estos días de ayuno y oración, vamos a tener armas espirituales, vamos a estar concentrados, va a ser un campo de batalla con herramientas, con armas del Señor para poder enfrentar este proceso. Y aún así, si tú identificas en este momento que no estás pasando por un proceso de quebrantamiento, yo te animo a que seas valiente, que le pidas al Señor. Y me van a decir, ¿estás loca? ¿Cómo le voy a pedir al Señor que quiero sufrir? ¿Que quiero pasar por un proceso doloroso? Pero saben que es necesario. Es necesario. Necesitamos pasar por este proceso doloroso para ser transformados. Y no esperemos simplemente que Dios venga y lo determine, sino que pidámoselo. Pidámosle, Señor, yo necesito este proceso de quebrantamiento. Por ejemplo, ahora para el ayuno y la oración, estos 14 días. Señor, he identificado estas cosas, no sé si estoy, no sé si pasé, si va a pasar un proceso de quebrantamiento, pero sí he identificado que como estoy, no te agrado. Que quizás me identifico más con una persona que no ha sido quebrantada. Entonces yo necesito que tú me sumerjas en este río de quebrantamiento, de este proceso. Y abracemos todo lo que viene con ello, todas las circunstancias. Eso es lo que yo les quería compartir hoy. Animarnos a que este tiempo de ayuno y oración sea también un tiempo de un proceso de quebrantamiento.
Cada uno sabe cómo Dios habla a su corazón y qué es lo que necesita derribar, como compartía la prédica pasada el Ciro. ¿Cuáles son las coronas que tienen que echar a los pies de Cristo? ¿Cuáles son las actitudes del corazón que hay que rendir y abrazar el dolor, abrazar el proceso? Porque no es algo que Dios quiere para hacernos sufrir, sino que, como dice, quebrantados para ser transformados. Es eso, simplemente eso. Y los invito ahora que podamos orar, que podamos tener un momento